razones por las que decidimos crear este espacio es porque al llevar una profesión o una habilidad como el trading, en la que en redes sociales se muestra muchas veces el resultado, el testimonio, el lifestyle, se puede crear también una confusión en la mente de la gente cuando ellos quieren de alguna u otra manera tener ese resultado, pero no saben el proceso que hay detrás. Y resulta ser así, mucha gente quiere la gloria, pero no vivir la historia. Mucha gente quiere el resultado, pero no vivir el proceso. Y la realidad en esta vida y en la de cualquier persona, mientras estemos en este mundo, es que la vida, amigos míos, siempre va a traer retos. Siempre va a traer, como en el mercado, impulsos y retrocesos. Entonces, hablar de una historia en la que hoy se puede tener una mejor calidad de vida, también es hablar de un proceso en el que también creo que forjamos el carácter y que tiene mucho que ver con el resultado de hoy. Porque sin duda, la persona que hoy somos tiene que ver con la información que hemos adquirido en este tiempo, con las experiencias que hemos vivido y, por supuesto, con la pregunta que todo el mundo debería de hacerse siempre que tiene una dificultad. ¿Qué puedo hacer ante esto? ¿Cómo voy a responder con lo que tengo y con lo que soy? Eso hace realmente la diferencia de la gente que se queda en la queja, en el papel de víctima, y la gente que puede contar un testimonio como sobreviviente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pedagogía del Cielo. Yo soy Estefanía Sánchez, en mis redes sociales Mami Vips. Vayan corriendo a seguirnos porque este episodio está brutal. Así que bienvenidos a este capítulo donde, como siempre les digo, vamos a hablar no dando consejos, sino contando nuestro proceso. Porque al final del día todos aquí estamos improvisando y yo personalmente decidí hacerlo esta vez con mi manual de vida, con mi guía y mi mentor que es Jesús, con la palabra de Dios, y esa es la forma en la que hoy estoy viviendo. Pero antes de eso hubo un proceso y hoy te lo quiero contar. Yo me presento súper rápido, soy Estefanía Sánchez, soy ecuatoriana y actualmente vivo en Chile con mis 3 hijos y mi esposo. Hoy me dedico 100% al trading, pero yo soy comunicadora social. He estudiado algunas cosas como disciplina positiva para la familia, comunicación social y periodismo, luego una maestría en comunicación audiovisual y multimedia, luego estudié discipulado y actualmente estoy estudiando una maestría en psicología. Sin embargo, más allá de eso, creo que el proceso que pude vivir desde el 2018, que fue cuando empezamos a emprender con mi esposo, fue lo que para mí marcó un antes y un después. Junto con mi esposo, yo tengo 12 años ya de casada, nosotros nos casamos muy jovencitos y fuimos papás muy jovencitos. Bueno, antes de casarme yo trabajé desde muy joven, desde los 16 años, mientras estudiaba como modelo profesional. Y luego, apenas me gradué, pues tuve la bendición de trabajar. Trabajé en el Estado. Algo que nos pasa mucho cuando trabajamos es que el sueldo no nos alcanza o que quizás el trabajo no nos gusta, pero ya estamos ahí y tenemos nuestras responsabilidades. Cuando yo empecé a trabajar en mi primera oficina, yo era soltera, pero luego yo ya tuve mi primer hijo, en este transcurso ya me casé, y en mi segunda oficina yo ya tenía a mis 3 hijos porque mi hijo mayor tiene 11, Matías, y Juan Martín y Martina, ellos son mellizos, así que obviamente yo fui mamá muy joven de los 3 y tenía la obligación de trabajar, quiera o no, me guste o no me guste, me alcancé o no me alcancé, porque era lo que había. Sin embargo, cuando mis mellizos nacen en el 2016, que tomé la decisión de renunciar, número 1, porque quería cuidar a mis hijos, que es algo que nos pasa a muchas de las mamás hoy en día, que tenemos que escoger entre ir a trabajar y poder llevar el sustento al hogar, apoyar a nuestra pareja, o a veces quienes son solas, 100% tienen la responsabilidad de llevar la provisión a su casa, y escoger entre también ser una mamá presente, que es el sueño, creo yo, de quienes decidimos ser mamás, ¿no? Tener tiempo de calidad con nuestros hijos, ser quienes cuidemos y estemos a cargo de ellos. Sin embargo, no siempre pasa así y esa fue primero mi realidad. Cuando yo tengo mi primer hijo, a Matías, en el 2013, muy jovencita, yo tuve que regresar a trabajar cuando él tenía 84 días, porque así funcionaba, y yo creo que sigue funcionando la ley en Ecuador. Ni siquiera tiene el bebé 3 meses y uno ya tiene que regresar al trabajo. Y obviamente eso es muy feo, muy triste. Yo me acuerdo que yo igual, aunque sabía y tuve un ángel que cuidaba a mi hijo y sabía que lo estaba cuidando bien, yo pasaba fuera de casa 10 horas. Entre ir, estar en la oficina y regresar y el tráfico, todo, ese era el tiempo en el que yo dejaba a mi bebé. Entonces regresaba con los senos súper hinchados, cargados de leche, no tenía un lactario en la oficina, yo tenía que meterme al baño y extraerme, era una locura realmente.
uno siempre siente culpa, siempre se queda con esa culpa de, eso es por lo menos lo que me pasó a mí, fue que cargaba la culpa de dejar a mi hijo. Entonces sí, una de mis metas era como, en algún momento decía, ¿cuándo voy a poder cuidar de ellos? Cuando yo ya tengo a mis mellizos, no me respetaban mi lactancia, que la ley estipulaba que tenía que salir, no recuerdo exacto, pero creo que era un par de horas antes, para poder respetar ese tiempo, y la madre tiene ese derecho. No me lo respetaba, entonces no podía ni siquiera retirarme a hacer el procedimiento de la extracción de leche. Entonces en ese momento yo decido renunciar, y fue terrible porque eran 3 hijos, o sea, ya teníamos a nuestro hijo mayor, entonces eran 2 niños más y un sueldo menos. Y en esa transición en la que yo decido renunciar, pasaron muchas cosas, porque la mujer en sí tiene un cambio hormonal, obviamente, mental, emocional, físico, y luego de eso yo también tuve un cambio económico. Pasé de ser una mujer que era independiente en cierto sentido, porque siempre trabajé desde antes de casarme, entonces yo estaba acostumbrada a tener mi dinero, a sentirme productiva, que de cierta manera pues yo tenía algún tipo de control sobre mi vida y mis finanzas, y pasé de eso, de ser una persona que todos los días se levantaba temprano, se arreglaba, iba a trabajar, que además ese también fue un cambio fuerte en mi vida, porque pasé de eso a estar en casa todo el día con mis 3 pequeños, a hacer todas las tareas del hogar, cocinar, lavar, planchar, estar con ellos, bañarlos, darles de comer, cambiar el pañal sola. En este tiempo yo pasaba sola porque pasaba en mi casa, mi esposo trabajaba, apenas podía bañarme. O sea, imagínate lo que es tener mellizos. Si el uno se despierta, el otro se despierta. Mi hijo mayor tenía 2 años, igual era pequeño. Cocinar, hacer las cosas de la casa, pero también con ellos, o sea, cuidarlos a ellos, ponerles atención a ellos, darles de lactar porque aún lactaban, prepararles los alimentos, el baño. Fue una etapa súper retante, en la que yo de hecho caí en depresión, no depresión postparto, una depresión que era más por toda la situación que estaba viviendo. Y lo más fuerte es que lo viví sola, porque no tuviera gente a mi alrededor que me quiera. Es que era un tema que en ese tiempo ni siquiera se sabía que era depresión, simplemente yo tenía muchas cosas en mi cabeza y en mi corazón, y la transitaba sola. Entonces eso también trajo obviamente retos en el matrimonio, en la familia. Mi esposo igual trabajaba, hacía lo que él podía, llegaba cansado, y él llegaba y no tenía quizás una mujer dispuesta, ¿no? Feliz, alegre, estaba con la cara obviamente de trasero, porque yo tenía mis propias frustraciones y mi propia rutina que quizás no me estaban llenando, no me estaban haciendo feliz. Y también sentí esa culpa de decir, ok, pero yo tengo todo lo que quería, yo quería una familia, yo quería muchos hijos, estoy en casa cuidándolos, ¿por qué no soy feliz? Y claro, había abandonado esa parte de ser mujer, había abandonado esa parte de ser productiva y de sentirme linda y arreglarme, porque eso también es importante. Para mí era importante porque yo era una persona que me arreglaba mucho, me preocupaba de mi imagen, y dejé de hacerlo por el tiempo y por la economía. Porque claro, mi esposo trabajaba y obviamente no ganaba mucho, éramos 3 niños y yo, y él cubría lo de la casa, pero ya, como decir, mi maquillaje, mis lujos, mi cabello, eso era como algo que yo ni siquiera me atrevía a decirlo. En el 2018 llega a mí una oportunidad, me presentan una red de mercadeo. Yo no sabía nada de esto. Si yo me iba a dedicar a un negocio, yo necesitaba ayuda. No tenía dinero para pagar una guardería, pero resultó ser que en donde yo vivía, en la casa de adelante, la arrendaron para una guardería del estado. Y ahí conseguimos cupos con mi tía para mis mellizos, y pudieron entrar ellos a una guardería gratuita. Y ya dije, ok, check. ¿Qué más sigue? Necesito invertir. Todo negocio necesita inversión. Yo no tenía el dinero. Entonces decía, no le puedo pedir a mi esposo, él no tiene. ¿Qué hago? No tengo ahorros. Entonces mi prima me dice, yo te presto la tarjeta. Dije, ok, pero esto ya es una responsabilidad. Porque si yo tomo esa deuda, tengo que trabajar para pagarla, porque si no, no voy a tener cómo, y voy a traer en vez de una solución un reto a nuestra familia. Dije, ok, check. ¿Qué más? Yo, mientras trabajaba, antes de tener a mis mellizos, yo empecé a estudiar una maestría para la cual había yo aplicado porque tenía una beca. Entonces, esa maestría duró como 2 años. Entonces, claro, en ese transcurso yo me embaracé, tuve a mis hijos y tenía que entregar la tesis. Entonces yo dije, ok, déjame organizar mi vida, y empiezo. Organicé un poco mi vida y dije, ok, vamos a darle. Sabía que eran ventas, yo tenía esa creencia limitante de que yo no sé vender. Lo típico que muchos decimos, o a mí no me gustan las ventas. Y hoy en día yo sé que todo en la vida es vender. Porque una relación, para tú tener una relación, tú tienes que saber venderte. Para cerrar un negocio tienes que saber vender tu intelecto, tus habilidades. Así que todo en la vida funciona a través de las ventas, y el que sabe vender no se muere de hambre. Pero en ese entonces yo no lo sabía. Sí soy una mujer muy determinada, sí soy una mujer de mucha fe, y por supuesto que trabaja mucho y que va por sus sueños. Así que al momento que tomé la decisión de entrar, no había marcha atrás, ya entré con una deuda de antemano. Y aquí fue donde empieza a cambiar mi vida. Y fue un proceso que yo agradezco mucho, aunque luego pasé muchos retos, porque fue donde yo conocí del trading, y fue donde mi mentalidad
explotó, donde se expandió y no regresó nunca más a ser igual. Yo después de la red tenía claro que nunca más quería volver a tener un jefe y hasta hoy me mantengo firme en esa decisión. Mi jefe es Dios. Entonces yo venía saliendo de una depresión, ¿no es cierto? De una persona que no se sentía útil, productiva, no se arreglaba y empiezo con esa primera transformación. Porque obviamente para yo empezar a vender un producto tenía que verme bien, ¿verdad? Por fuera y por dentro también. Entonces empecé a arreglarme nuevamente, a ponerme mi ropa de ejecutiva que tenía, a salir así. No tenía un peso ni para el bus ni para los almuerzos. El primer mes fue empezar a ir caminando. Yo caminaba alrededor de 6 kilómetros de ida y 6 de vuelta todos los días. Porque en ese tiempo, primero no teníamos una oficina, primero era como en un edificio que era, bueno, ahí podrían ser unos 4 kilómetros. Pero luego nos pasamos a donde habían eventos y oficinas y yo tenía que caminar eso diario, comiendo o sin comer. Muchas veces no almorzaba. Pero quiero decirles algo, y aquí es donde yo empiezo a hablar de la gente que dice que no se puede y que no tiene. Y por eso soy una persona tan firme en ese sentido, porque para mí jamás ha existido el no puedo. Y es algo que yo me admiro, me reconozco y también a mi esposo, porque nosotros siempre que hemos tenido una idea, un trabajo, un sueño, un proyecto, no pensamos en el cómo. La verdad, pensamos en el qué y vamos caminando con fe. Y aunque en ese tiempo no teníamos una relación con Cristo como la tenemos hoy, siempre hemos sido personas de mucha fe. Entonces yo dije, o sea, entré jamás con un plan B de decir, ay, si funciona o no. Me metí de cajón y dije, depende de mí, Dios me diste esta oportunidad, vamos. Entonces yo empecé así y no era fácil, o sea, no era fácil. Yo siento que cualquier otra persona se frustraría si, pucha, no tienes para el almuerzo, no tienes para el bus, pondrías pretextos, pero yo no, jamás puse pretextos. Yo simplemente iba con la convicción de que me iba a ir bien. El tema es que al primer mes yo ya recuperé la inversión, al segundo mes lo tripliqué, al tercero ya creo que superé incluso el sueldo de mi esposo y en ese momento él también como que empezó a ver algo en mí, ¿no? Empezó a ver el cambio físico, emocional, mental, pero también el monetario. Y como dijo, aquí pasa algo que yo no tengo, porque él trabajaba de empleado, a él no le gusta el tema de los horarios, de los jefes, de estar sentado en una oficina, no es como lo de él. Y la verdad que él también se estaba frustrando y aparte el sueldo no era tan alto. Y claro, yo empecé a tener una transformación en todas las áreas de mi vida. Incluso esto me ayudó a ser un poco mejor en casa y con él, porque yo antes estaba siendo una mujer frustrada. Y aquí viene otro punto también de quiebre, porque yo tuve que elegir. Yo tuve que elegir y tuve que tener un desbalance temporal. Yo trabajaba como de 6 de la mañana a 12 de la noche todos los días porque teníamos metas, había que cumplir metas de ventas. Porque nuevamente ahora estaba en cambio cumpliendo mi meta, mi propósito de ser productiva, de trabajar, pero tuve que encargar a mis hijos. No era uno, eran tres. Y claro, nuevamente un desbalance en mi vida. Sin embargo, yo tenía una meta clara y sabía y me propuse que esta vez no iba a ser para siempre, que esta vez yo iba a trabajar para tener la libertad de luego poder tener, mi sueño era como yo decía, como J-Lo, ella viaja con sus hijos y sus niñeras, entonces yo decía también, voy a poder traer a mis hijos a la oficina, pero voy a tener a alguien que los cuide aquí, esa era como mi meta. Entonces, esa fue una de las razones por las que yo entré a esta red de mercadeo. Quería ganar dinero y quería tener, o sea, libertad financiera, libertad de tiempo, sin horarios y sin jefes, para yo poder de alguna manera moldear esto, hacer una mamá presente de mis tres hijos. Y eso fue lo primero que a mí me motivó. Yo recuerdo que cuando nosotros, en esta red de mercadeo, nosotros vendíamos cursos de trading. Y yo recuerdo que cuando ya mi esposo ingresa, había mucha gente que decía como, no, es que yo no tengo dinero. Y amo mucho el discurso de mi esposo en ese momento porque a mí se me quedó. Y a mí también me hacía como que, me daba dos cachetadas cuando él hablaba así, ¿no? O sea, en mi mente. Por ejemplo, la gente decía, no, es que yo no tengo dinero. Mi esposo decía, pero tienes una tele, vende la tele. Vende la tele y usa ese dinero para empezar un negocio porque eso te va a rendir más. Entonces, no, es que no tengo tiempo. No tienes tiempo porque no tienes una segunda fuente. Entonces, a pesar de que tengas un trabajo, tienes que tener una fuente de ingresos que apoya lo que estás haciendo. No, es que estoy, y es seguro, y mi esposo era como que, ¿y qué es seguro? ¿Tu trabajo es seguro? Lo único seguro aquí es la muerte, bla, bla, bla. Y entonces él tenía como un discurso que realmente a mí me gustaba porque era verdad. Recuerdo que, por ejemplo, la gente decía, no tengo para invertir, no recuerdo cuánto era la mensualidad exacto, pero obviamente era, creo que era como $200 y era como, es que no tengo. Y les decía, ¿y cuánto tiempo llevas trabajando? No sé, 3, 5 años, 10 años. Y no te da vergüenza decir que llevas trabajando 10 años y no tienes ahorros. Con más razón tú tienes que hacer algo diferente, tienes que invertir. Y claro, era un discurso que nosotros usábamos para las ventas, pero yo me pongo a pensar y es totalmente cierto. O sea, la gente quiere resultados diferentes, pero con acciones iguales.
Anthony Robbins habla de que en la vida no existen resultados positivos ni negativos, simplemente resultados. Y los resultados son la consecuencia de hábitos diarios en un tiempo constante, ¿no? Entonces, simplemente si los hábitos que has tenido hasta el día de hoy no te han servido para tener otro resultado, o sea, tú ya tienes la respuesta en tus manos, tienes que hacer algo más. Y hoy en día ningún trabajo es garantía de nada. O sea, yo conozco casos de mi propia familia de gente con nombramiento, de gente en empresas seguras, de miles, bueno, de cientos de años que, por ejemplo, en la pandemia quebraron. Vino un nuevo presidente, cambió hizo algunas reformas y chao. Entonces eso no es garantía de nada. Ni siquiera las inversiones, por ejemplo, aquí donde yo vivo hubo un derrumbe de un edificio. Inversiones en departamentos de $500,000, chao, nadie les devuelve nada. Entonces en la vida, la verdad es que yo tomo esas palabras de mi esposo. Lo único seguro es que todos nos vamos a morir. No hay nada seguro. Pero debemos empezar a vivir de una manera en la que tengamos más paz y más libertad de mente y de billetera, porque cuando tú tienes tiempo libre, porque ya está cubiertas tus finanzas y tus pagos, tienes ese tiempo para usar tu creatividad en cosas que realmente ames y te apasionen. Entonces, esa fue la razón por la que yo primero empecé en la red de mercadeo, porque dije, quiero tener tiempo, libertad. Y sí, no quería jefes, no quería horarios exigidos, porque yo venía de una jefa negligente, que no me respetó mi lactancia, que no me respetó mis tiempos, que no me respetó mis vacaciones. Y cuando yo trabajaba, también me pasó que yo ya tenía mi diplomado, ya tenía mi maestría, ya tenía 4 años de experiencia. Hubo una vacante para que yo pudiera ascender, porque yo ya hacía un trabajo, ¿no? Pero yo tenía el sueldo como que hiciera menos. Y hubo esa vacante y vino el sobrino de la directora y le pusieron a él era bachiller. Y en ese momento yo dije, no, aquí definitivamente no hay forma de crecer, porque no es por méritos, no es por trabajo, es simplemente por dedo, por palancas, porque así funciona. Entonces yo dije, no, tengo que ver algo que no vaya con este sistema o usar el sistema a mi favor. Entonces cuando yo empecé a conocer de este mundo, lo que más me gustó y lo que más me ha servido hasta el día de hoy es la escuela de negocios que tuve. Entonces yo empecé a tener una escuela de negocios y quiero hablarte de esto porque me encanta. Algo que yo rescato y que me gustaría volver a vivir es el círculo de crecimiento que había ahí. Entiende esto, todo el mundo tiene una historia triste, todo el mundo tiene retos y dificultades. Tú puedes ver en redes sociales vidas perfectas, gente que tiene dinero, negocios o una familia linda, sí, pero eso no significa que no haya retos. Yo hoy como cristiana te digo que una de las promesas que Dios nos dice es que siempre va a estar de nuestro lado en medio de las dificultades, pero también la palabra nos asegura que todos vamos a tener dificultades en la vida, o sea, nada nos exime de los retos. Entonces, tú tienes la decisión en tus manos de ser víctima o sobreviviente. Y yo te puedo hablar porque yo fui esa víctima, esa mujer quejona negativa, que hablaba de todo lo malo, de que su vida era, ay, la tristeza. Y eso no me llevó absolutamente a ningún lugar. Fue cuando tomé la decisión de cambiar ese discurso y de no comprarme yo misma la propia historia triste, de que dije, ok, o te quedas ahí o haces algo más para salir. Ya sabes que viviste eso. ¿Qué más sigue? ¿Quieres quedar ahí? ¿Te quieres mover? Entonces yo realmente amo ese círculo de crecimiento, porque fíjate, esto era una oficina donde todo el mundo llegaba con un ánimo y una energía pero espectacular. Todos los días teníamos mentorías, todos los días leíamos libros, todos los días escuchábamos podcasts, audiolibros. Era un círculo de crecimiento. La gente no hablaba de deudas, no hablaba de quejas, y no significa que no las tenía, porque todos veníamos de una u otra forma quebrados, veníamos con la visión, con la fe de querer algo más, pero nadie hablaba de eso, hablaba de las soluciones, de por lo que íbamos a trabajar, de las metas, de los sueños, y era realmente maravilloso. O sea, fue una lavada de cerebro brutal. Y sí, amigos, hay que lavarse el cerebro. Si tú todos los días te bañas, te lavas las manos, ¿por qué no te vas a lavar el cerebro? Si tu cerebro, tu mente todos los días se contamina. Porque basta que hables con la tía o con la abuelita o a veces hasta con tu mamá para que te diga, ay, mijito, ni sabes tal cosa, tal cosa, tal cosa, para que veas las noticias y veas lo que está pasando. Y luego en redes sociales y la comparación y las malas noticias y que robaron y que mataron. O sea, amigo, todos los días te vas a topar con gente, con situaciones, con noticias que no suman a tu vida. Entonces, lávate ese cerebro de una buena vez. En este círculo todos los días nos lavamos el cerebro y claro, era una estrategia de venta porque éramos vendedores de un servicio de educación financiera, así que teníamos que estar listos ante eso, ¿no? Vernos bien, sentirnos bien, pero yo agradezco muchísimo esa escuela de negocios porque mi mente jamás volvió a ser la de antes, o sea, se expandió de una manera brutal. Tuve mentorías con millonarios, con empresarios, mentores y coach tops en finanzas, en mentalidad, en neurociencia, en programación neurolingüística, en reprogramación. Entonces fue brutal, o sea, fue brutal. Yo tuve una información que nunca en mi vida había tenido y que quizás si no hubiera estado en ese espacio no hubiera sido como hoy es mi historia. Entonces estos espacios eran diarios y además los fines de semana teníamos eventos gigantes, o sea, era una cosa espectacular.
Para mí ese tiempo fue brutal y fue lo que marcó un antes y un después de mi vida. Obviamente empecé a notar cambios porque además tu billetera sí es el resultado de cómo tú estás por dentro, en tu mente, en tus emociones. Como yo era y soy una mujer trabajadora y de mucha fe, pues yo empecé a romper récords ahí. Nos ganábamos con mi esposo bonos, nos ganábamos viajes, todo súper bien. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no teníamos educación financiera, así que empezamos a ganar muchísimo dinero, pero no sabíamos cómo administrarlo. Nos empezamos a gastar más de lo que ganábamos, a reventar las tarjetas. Y no, o sea, no hubo un control. Llegó mucho dinero, pero no se supo ni retener ni duplicar. Eso ya lo he aprendido hoy con los años y con las caídas. Y claro, cuando yo quebré después de esto fue como dije, nunca más me vuelve a pasar esto. Pero el tema es que en la vida no hay pérdidas, sino aprendizajes. La gente que se sigue quejando, hoy en día yo tengo gente que se sigue quejando de lo que no les funcionó. Yo agradezco porque en ese negocio conocí el trading, agradezco porque tuve una escuela de negocios, porque aprendí. Quebrar me hizo saber qué quería, qué ya no quería, que ya no voy a repetir, qué voy a hacer de nuevo, qué voy a implementar. Entonces es eso, amigos, si uno aprende no hay pérdida. Claro, nosotros empezamos a ganarnos mucho dinero en la red vendiendo los cursos de trading. En ese entonces a mí ya me entró el bichito de empezar a aprender de trading. Pero claro, como en ese entonces a los chicos de la red lo que les interesaba era que vendamos los cursos, no me apoyaban mucho, siempre era como, ay no, luego estudias. Hasta mi esposo me decía, luego estudias, el trading va a estar toda la vida, ese era el discurso, el trading va a estar toda la vida, ahora dedícate a vender. Pero fue un plus lo que nosotros hicimos porque yo empecé a aprender trading y nuestro equipo tenía retención. Había gente que trabajaba, que hacía el trabajo para mí más difícil. Vendía los cursos, pero no enseñaban, o sea, como que no le daban refuerzo a esa gente y la gente se decepcionaba y se iba. Y mucha gente decía, el trading no sirve, pero era porque no había una guía, no había una buena escuela. Nosotros empezamos a estudiar de la misma academia y como reforzamos esto, como que empezamos a tener espacios para reforzar, teníamos un espacio presencial, la gente venía a clases de trading y les gustaba. Entonces ahí fue cuando yo empecé a aprender del trading. Luego este negocio quiebra por malas decisiones de los líderes, de hecho no tenía nada que ver ni siquiera con la academia, sino con negocios como colaterales. Y salimos nosotros también afectados ahí. Nos habíamos ganado un viaje a México que fue brutal. Para mí ese viaje me expandió la mente, nos ganamos nosotros el premio, todo pagado con mi esposo y realmente fue lindo porque coincidió con nuestro aniversario, era en mayo, fuimos lindo. Y nuevamente porque ese círculo, ver gente millonaria sentada en tu mesa, o sea, yo soy mucho de preguntar, de conversar, de escuchar a la gente que tiene el resultado que yo quiero. Entonces yo dije, esto es lo que quiero. Y claro, te llevan a esa experiencia para que tú vivas lo que tú puedes hacer si vendes más. Entonces, claro, era un hard rock, all inclusive, una vida de sueño. Y dije, ok, esto es lo que yo quiero. Pero regresando de ese viaje, el negocio cae. Incluso nos vimos metidos en temas incluso legales, no por nosotros, que a la final obviamente eso se aclaró, porque a la final nosotros no teníamos nada que ver. Pero en ese tiempo fue fuerte, porque nuestra imagen se manchó, hubo injurias, calumnias, mentiras, hubo una persecución, mucho hate. Al final del día lo vivimos de una manera en la que hoy agradezco también. Todo lo que me ha pasado agradezco, porque me acerqué tanto a Dios que fue maravilloso. Así que no importa, si tuviera que volverlo a pasar 1000 veces, lo pasaría. Entonces, claro, cae el negocio, vivimos este proceso que fue demasiado fuerte porque era nuestra única fuente de ingresos. Ya no teníamos ese ingreso, no teníamos ahorros, entonces poco a poco empezamos a gastarnos lo poco que teníamos, tuvimos que vender nuestro carro, en fin. Quedamos endeudados, y alguien podría decir peor que antes, pero no, porque ¿qué fue lo que hizo la diferencia? Hoy teníamos la información, sabíamos que había algo más, sabíamos que existían negocios digitales, que existía el trading. Yo todavía no era trader ahí, tenía ciertos conocimientos que los estudié en la misma academia, pero esa academia no era la mejor tampoco, la información no era la mejor. Y ya había hecho retiros de trading, ya también había perdido. Entonces sabía que había ahí algo, sabía que ya no quería tener jefes, horarios, trabajar. Recuerdo que yo tenía un buen perfil, porque obviamente tenía mi licenciatura, especialización, diplomado, maestría, tenía experiencia ya. Pero yo no quería. Tuve que trabajar en ese tiempo igual, hice eventos de modelaje, trabajé un tiempo en un canal de televisión, pero no ganaba mucho porque era un canal pequeñito. Con mi esposo nos pusimos como una productora, cubríamos, él le dice la BBC, bodas, bautizos, cumpleaños, íbamos y tomábamos fotos y videos de eventos, intentando como llevar el sustento a la casa. Fue difícil, súper difícil, para esto vino la pandemia y fue un momento muy retante porque yo no compro historias tristes, porque yo no compro la historia de víctima, porque todos lo tuvimos. O sea, yo tengo realmente una historia para escribir un capítulo entero de la Virgen de Guadalupe. Pero yo también pasé hambre, yo también tuve deudas. Nosotros llegamos a deber 1 año las pensiones de mis hijos. Vivimos en una casa prestada, no teníamos ni para el internet.
teníamos que salir a la vereda a tomar una red gratuita que había en el poste para poder trabajar. A mí me robaron mi celular. O sea, créeme cuando te digo que si tú estás pasando un reto ahora, hay alguien que quizás esté pasando un reto más, pero no te quedes en eso. O sea, tú mismo no te compres esa historia. Si yo me hubiera comprado mi historia, yo no estaría hoy cumpliendo mis sueños. Que ayudó mucho también a nuestro proceso de que mi esposo se sumó a esto, que juntos empezamos a trabajar ahí, quebramos juntos y también juntos tomamos la decisión de salir. El proceso de la pandemia fue muy fuerte. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Hoy en día yo tengo mi academia de trading, mucha gente quiere venir a un negocio de trading sin invertir ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo en su educación, ni en su proceso. O sea, la idea todavía está tan prostituida del trading que lo que dicen es, ¿y cuánto voy a ganar? ¿Y desde qué? Desde el primer mes yo ya quiero empezar a ganar. Quiero sacar de ahí mismo para las mensualidades. ¿Te das cuenta de las que estás diciendo? O sea, ninguna profesión, ninguna habilidad, ningún negocio te paga desde el primer día, pero al trading sí le quieres sacar y que te resuelva todas las cagadas que has hecho en tu vida. O sea, el trading sí te tiene que dar desde el primer día, no quieres invertir en educarte, no quieres empezar con buen capital, pero quieres que te dé como no te ha dado nada en tu vida. Así no funciona. O sea, si tienes esa mente, ni siquiera vengas a querer aprender trading porque no te va a funcionar. El trading es de números grandes y para tú ganar números grandes también tienes que invertir números grandes y tienes que esforzarte. Así funciona. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque cuando nosotros quebramos y estábamos en la pandemia, yo sabía que en el trading había algo, pero yo no tenía la información. Y te digo que nosotros hacíamos chauchitas, como decíamos en Ecuador, es un trabajito por aquí, uno por acá, a veces no había ni para comer. Yo varias semanas tuve que mandar a mis hijos con mis papás y no les decía como no tengo para comer, pero era como que papi, cuídalos porque tengo que trabajar un montón, y era porque en la casa no había. Y mientras conseguíamos, los mandaba porque sabía que allá por lo menos sopita les iban a tener. O sea, así de fuerte pasé yo. Y me siento bien, por supuesto que no, me sentía horrible, porque era mi obligación junto con mi esposo darles de sustento a los niños y a veces no teníamos. Entonces, mi esposo encuentra a una persona que estaba impartiendo cursos de trading, pero nos gustó porque era un gráfico limpio, me acuerdo clarito. Y él dijo, este chico es jovencito, él da clases. Le preguntó y me voy a inventar, porque ni siquiera recuerdo, pero por decirte que costaba $200 la semana de clases. Y yo dije, wow, $200 en ese tiempo para nosotros eran las compras de todo el mes. Y mi esposo me dijo como, dale, hicimos como un trabajito por aquí, por allá. Y me dijo, ya, yo te pago. Vamos a como, era como nuestra última bala. Y me decía, yo confío en ti. Entonces yo dije, no, me puse tan nerviosa. Dije, no confíes tanto porque de repente no funciona. O sea, realmente para nosotros no fue como, ay, sí, vamos a ver si funciona. O sea, para nosotros aquello en lo que tomábamos la decisión de invertir tenía que sí o sí funcionar. O sea, jamás hemos tenido la mentalidad de plan B, nunca. Entonces yo sabía que si me metía ahí tenía que funcionarme. O sea, yo ya me metía con esta armadura de aquí vamos a darle con todo. Y fuimos, me ingresé, le deposité a este chico. Igual era un riesgo porque tú le depositabas y yo nunca lo conocí ni le vi la cara, todo era por Zoom y con cámara apagada, no sé por qué él se cuidaba muchísimo. La cosa es que tuve una semana, o sea, fue 1 hora diaria con él, no recuerdo si fueron 5 o 7 días. La cosa es que con eso ya, vaya. Pero puedo decirte que fue la mejor plata, o sea, la mejor invertida hasta el día de hoy. Nosotros agradecemos y honramos a esta persona. Yo ya no sé quién es, ya no la veo, él desapareció de redes y todo. Pero es una persona que a nosotros nos dio como los primeros pasos para hacer lo que hacemos. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros tuvimos que decidir entre llenar la nevera, o sea, hacer las compras para nuestro hogar, para nuestra casa, para nuestros niños, o pagar o invertir en esa mentoría. No había garantía de nada. A mí me dicen, ¿y qué garantía hay? Ninguna garantía. ¿Qué garantía vas a tener? Nada, nada. La garantía soy yo. Yo no compro ningún discurso triste porque yo he vivido cosas desde mi infancia, he vivido cosas que he tenido que superar. Y aquí estamos. Entonces, cuando uno camina con Dios y cuando uno camina con fe y con convicción y con sus metas claras, ¿por qué comprarse la historia triste? O sea, regresa a ver, siempre va a haber alguien que esté en una peor situación. Y lo peor de todo es que esa gente muchas veces le da más que tú. Y a partir de ahí empezamos a invertir en trading. No teníamos capital, recuerdo que empecé como con $100, empezamos a hacerlo poco a poco, pero fue lo que determinó nuestra vida. ¿Ahora fue fácil? No. En ese camino nos perdimos, ganamos, salimos, luego no, luego caímos en más, caímos en estafas, en inversiones de mete dinero y gana fácil, que te dé rentabilidad. O sea, fue un proceso también en el que vivimos, pero tomamos la decisión. O sea, no había plan B. No había plan B. Y no fue fácil porque quizás hoy mucha gente que empieza en el trading tiene mientras tanto otro trabajo, otros ingresos, un negocio. Nosotros no teníamos nada. O sea, o funciona o funciona. No había de otra. Y todavía la mente no estaba lista porque veníamos de un proceso que fue fuerte. O sea, quebrar un negocio no es fácil. Tener persecución, tener hate no es fácil. Entonces nosotros teníamos que, en el transcurso del tiempo de batallar con eso, ir
trabajando y formando la mente sobre la marcha y creando y creciendo los números sobre la marcha. Así que no fue un proceso fácil ni sencillo, pero ¿por qué te quiero hablar de esto? Porque quiero agradecer esa escuela de negocios que a mí me formó. Nosotros adquirimos el hábito de leer todos los días, de mentorearnos todos los días. Entonces nosotros, a pesar de que ya no estábamos en ese negocio, de que estábamos quebrados, de que era pandemia, de que pasábamos en depresión, aparte pandemia, donde todo el mundo se deprimía, nosotros teníamos 1000 razones para deprimirnos. Cogimos estos hábitos, pero así, lectura, audiolibro, y empezamos a acercarnos mucho más a Dios. Yo empecé a poner prédicas. Bueno, en ese momento también yo me acerqué a la iglesia, pero era pandemia, así que era por Zoom. Nosotros pasamos una crisis hasta del matrimonio, porque el dinero empezó a faltar, entonces hubo muchos retos, muchas situaciones, entonces todo se estaba desmoronando, todo se estaba cayendo, pero lo que nos sostuvo fue la fe en Dios, el acercarnos a Él. La fe nos sostuvo, y también el tema de trabajar la mente, trabajar muchísimo la mente. O sea, no había día que nosotros no trabajemos nuestra mente. Y externamente no había nada, o sea, parecía que cada vez íbamos de mal en peor, o sea, así estábamos, pero con mucha fe y mucha convicción de que había algo más. No nos rendíamos, yo me la pasaba estudiando, a veces no comía, no dormía, fueron noches, madrugadas, muy fuertes. Por eso es que cuando nosotros con mi esposo regresamos a ver, algo que nosotros vivimos siempre es del agradecimiento, o sea, siempre agradecemos, porque con más razón agradecemos de dónde venimos, lo que pasamos, porque sabemos que hubo mucho esfuerzo. Y por eso te digo, si tú no te esfuerzas, el trading no te va a funcionar. Si no, tú no cambias del chip, el trading no te va a funcionar. Y yo te puedo enseñar lo mismo que le enseño a todos los chicos, porque yo lo que enseño es lo mismo que enseño desde hace años, lo que a mí me sirvió. Y tengo chicos que la rompen y personas que no. ¿Cuál es la diferencia? Esto y esto. O sea, es eso, es la voluntad que tengas para que te funcione, es tu convicción, es tus ganas de salir adelante. Gente que se queja, gente que no quiere invertir. O sea, quieres venir a un negocio millonario, pero no quieres invertir nada, olvídate, no te va a funcionar. Yo tengo en mi lista de reproducción gratuita en YouTube, ojo, que son mis mentorías que yo las doy, puedes tenerlas ahí, pero no va a pasar nada porque tú no estás trabajando esto, no estás trabajando esto. También tengo mi canal que es donde también te hablo de mentalidad, de neurociencia. Yo tengo todo ahí. Puede haber, y tengo gente que ha hecho, que ha visto todo gratuito, y una vez que ya tuvo como que dinero, vino y invirtió en su mentoría con nosotros en el VIP. Una forma también de demostrar que tú quieres que te funcione es honrando el proceso y honrando a la gente que tiene el resultado. Hay algo que pasa muchísimo, y es que cuando uno da cosas gratuitas, la gente no lo valora. Tú no tienes idea cuánto yo le he ofrecido a amigos, a familiares, esto gratuito. Y ahí están. ¿Por qué? Porque no hay esa necesidad, porque no hay ese me estoy muriendo de hambre, quiero que me funcione. Entonces yo sí siento que entre más te cueste, más huevos le vas a meter y más te va a funcionar. Es que así es la vida. O sea, a la gente que no le cuesta, a la gente que tiene todo servido en bandeja de plata, difícilmente se le va a activar este chip de vamos con todo. Y eso, por ejemplo, en mi vida también es un reto, porque a medida que vamos teniendo más, nosotros a nuestros hijos tenemos que seguirles forjando ese carácter, esa fuerza de que no, mijito, aquí tú te tienes que ganar las cosas, porque la vida, cuando tú salgas de enfrentarla, no va a ser como que todo en bandeja de plata, pero sí puedes tener todo aquello que quieras, siempre que te lo metas en tu mente, en tu corazón, y que vayas a ello con convicción. Entonces, como manejar ese doble discurso de que sí se puede, pero hay que darle. Y no hay que trabajar duro, pero hay que trabajar inteligente, hay que buscar las herramientas, ¿no? O sea, no te puedes quedar dormido en los laureles, aunque tú visualices y aunque tú tengas claro tu meta, tienes que tener una ruta para ir por ella. Te puedo decir que hoy somos lo que somos por lo que hemos vivido, por las experiencias que pasamos, por lo que hemos aprendido, por los retos que tuvimos, por los aprendizajes que tuvimos, por los errores que cometimos. Es que no hay otra forma. No seríamos quienes somos si no hubiéramos pasado ese proceso que hay detrás de lo que hoy se puede ver y que mucha gente quiere, pero que no está dispuesta a pagar el precio. Hoy yo he tenido, por ejemplo, mucha gente que nos pide prestado dinero. Eso pasa muchísimo. Gente que ni siquiera conozco a veces familia, a veces amigos, a veces hasta alumnos, y que uno les dice no y por poco hasta te bloquean. No pasa nada. En la vida, una de mis oraciones siempre es que le pido a Dios que me quite a la gente que no me suma, porque si hay alguien que disminuye tu valor a simplemente el dinero que le puedes dar o al beneficio que puedes sacar de ti, que se vaya. Mientras más lejos, mejor, porque tu valor no está en solo lo que esa gente puede sacar de ti o lo que les puedes dar. Yo me he alejado de muchas personas, de muchos círculos, incluso yo me fui de mi país, porque realmente uno necesita encontrar ese camino en el que tiene que despejar muchas cosas, situaciones, y sobre todo tiene que trabajar en el apego. Dejar de tener apego a la gente, a lugares, a situaciones. Mira, una de mis oraciones también hoy en día está en Timoteo. Habla la palabra del contentamiento.
Pablo también lo dice en Filipenses: yo aprendí a vivir en la escasez y en la abundancia. El contentamiento no es mediocridad, no es como conformarte con poco, solamente con lo básico. Te habla de que una vez que tú tengas a Dios en tu corazón, realmente a través de Jesucristo, tu contentamiento, tu paz, tu gozo, tu júbilo están con Él. Y todo lo demás es añadidura. Y tú puedes seguir trabajando para tener metas y sueños, pero tú también tienes claro que tengas o no tengas por fuera, tu felicidad no va a depender de eso. Y es maravilloso vivir así, aprender a vivir así. Nos cuesta mucho, a mí me sigue costando. Una de mis oraciones es esa, o sea, pedirle que mi disfrute y mi gozo no venga solamente de lo que tengo afuera, o sea, que yo lo pueda vivir y disfrutar, pero que no dependa mi felicidad de eso, sino solo de Él y no de la gente, porque también viene algo que si tú dependes de los elogios de la gente, de la que gente te diga: ay, que gracias, porque tu mentoría me ha ayudado, porque eres una buena persona, porque esto, porque el otro, si tú dependes de eso, también cuando alguien te da un comentario negativo te va a afectar. Entonces uno tiene que mantener su identidad. Yo, por ejemplo, trabajo mi identidad en Cristo. Trabajo, no es que ya lo he logrado, trabajo en que mi identidad sea lo que Él dice de mí, para que así yo tengo como un bloqueo ahí, trabajo mi hermetismo, de manera que ni lo positivo ni lo negativo cambien la percepción que yo tengo de mí, porque algo clave para conseguir tus metas es el autoconcepto, o sea, tu autoconcepto está ligado con tus autoideales. Entonces, lo que tú esperas de la vida, lo que tú crees que puedes lograr o que puedes conseguir, tiene mucho que ver con lo que tú crees que eres. Y si tú no tienes claro lo que eres, va a venir el mundo y te va a llenar de mentiras y te va a decir que eres esto, 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 esto. Algo que a mí me pasó muchísimo, mucha gente nos empezó a decir cosas que nosotros no éramos. Y nosotros tuvimos que luchar y batallar con no creernos nada de eso. Y eso es algo que siempre va a pasar. Si estás expuesto en redes, si estás expuesto en negocios, en el trading, en lo que sea, la gente va a venir a decir tonteras, incluso tu propia familia y amigos. Y eso es algo que hay que entender de antemano. El emprendedor tiene que ser amigo de la frustración. Yo soy emprendedora, yo soy trader. Así que lo que más tengo que entender es que la gente que te quiere verte bien, pero pocos quieren verte mejor que ellos. Así que va a venir muchísimo, y te lo digo, grábate esto, de tu familia, de tus amigos, que cuando te vean bien no les va a gustar. Y a veces el chisme, la injuria y la calumnia viene, el desprestigio viene en la misma familia. No te lo tomes personal, aprende a luchar con ello. A mí me encanta esto de los 4 acuerdos, que es: sé impecable con tus palabras, no te tomes nada personal, no hagas suposiciones y siempre haz lo mejor que puedas. Con esas 4 cositas uno ya empieza a vivir de una manera mejor. Contentarte, tener tu amor en Dios, no en el dinero, porque muchas veces también cometemos errores. Yo cometí muchos errores con mi esposo, de ir a un negocio sin poner a Dios sobre la mesa, sin poner a Dios en el centro, sin decirle: Jesús, te entrego este plan, ¿estás de acuerdo? ¿Qué harías tú? No, sino que solamente hicimos números. ¿Cuánto ganaríamos? Papá. Y no vimos el riesgo, no vimos nada. Mucha inexperiencia, mucha falta de información nos hizo caer en negocios y sociedades que no nos sumaron. Pero todo, repito, es aprendizaje. Una de las personas que estuvo en nuestro primer negocio con nosotros, que de hecho fue parte de la gente que nos hizo hate y que nos agredió y que nos injurió y todo, le dijo a mi esposo: ay, qué bien, ¿cómo lo lograste? Sí, es que tú seguiste adelante. Y sí, esa persona hasta ahora se vive quejando, incluso inventó historias que no son, hizo cosas mal, mintió, queriendo sacar beneficio, y su vida no creo que esté en el mejor momento. Y no es que yo le desee el mal ni me alegre de él, es que la vida te va a dar lo que te toque y ya está. Por eso lo mejor que podemos hacer no es dar explicaciones a la gente ni salir a aclarar nada, no. Lo nuestro es con Dios. Lo nuestro es con Dios, y Él sabe, a Él no se le puede mentir cómo estamos haciendo las cosas. Y trabajar cada día, invitarlo a nuestra mesa para que sea Él el centro de todo. En toda tu vida, en todo lo que hagas, pone a Dios en el centro, porque necesitas una guía y un mentor, alguien que te recuerde tus valores, tu integridad, tus objetivos, tu propósito, que va más allá del dinero. Entonces, aquí viene este tema de que el dinero no es malo, el dinero no es malo, el amor al dinero lo es, porque cuando tú amas al dinero puedes caer en ir por tus deseos sin pensar en nada más. Entonces, con más razón en el trading y en los negocios, ponga a Dios en el centro, para que tú tengas una guía, para que Él te diga: hijo, por aquí no, por aquí sí, y ya. Entonces quiero decirte, para ir cerrando este capítulo, que todo lo que yo soy hoy es gracias a Dios, gracias a lo que ha pasado en mi vida, gracias a lo que he aprendido. O sea, no podría ser de otra manera. Ahora, en la vida definitivamente no es lo que te pasa, sino qué decides hacer tú con lo que te pasa. Y eso tiene que ver con tu autoconcepto, con tu autoestima, con tu autoideal. Tus expectativas tienen que ver con tu perspectiva, con lo que tú piensas que eres. Trabaja en tu identidad. Tú eres lo que Dios dice de ti, no lo que el mundo dice de ti. Ese para mí es el mayor consejo que te puedo dar. Invita a Cristo a tu vida. No te quiero evangelizar aquí, aunque sí pasa, chévere. El tema es que yo no puedo hablar de un proceso en mi vida sin Dios, porque Dios es quien me ha dado todo, quien me ha permitido estar hoy aquí, y para quien hoy es la gloria y la honra de todo lo que hago. No desde una posición de creerme perfecta, de creerme santa, mojigata,
curuchupa, no, sino que es así. Hoy yo le invito a mi vida a querer que cada día Él esté aquí para darme su mente, para darme los dones del Espíritu, para guiar mi corazón, porque soy un ser tan imperfecto y tan pecador que sin Él no podría. Y esa es mi invitación. Deja de juzgar al otro, de criticar al otro, de victimizarte, de juzgarte a ti. No, simplemente empieza a analizarte y a ver que lo que tienes hoy es el resultado de lo que has hecho hasta hoy. Pon tus metas, tus objetivos claros sobre la mesa y piensa qué quieres hacer de ahora en adelante y qué tienes que hacer para ir a ese camino. O sea, lo que estás haciendo hoy te aleja o te acerca de tus metas, objetivos y propósitos. Porque si te aleja, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Es que todo el mundo tiene la respuesta en sus manos, solamente que no le da la gana de actuar. Deja de quejarte, deja de ser víctima, todo el mundo tiene una historia triste, no se trata de que no entiendan, no se trata de quizás justificar lo que te pasó, porque puede ser que hayas tenido un trauma o algo fuerte en tu vida, pero ya pasó. ¿Qué vas a hacer con eso? Porque incluso si es que tú logras salir, es un testimonio de que con Dios y con convicción se puede salir adelante. Entonces puede ser que alguien haya ahí esperando un testimonio de alguien que logró salir de esa situación para también tomar acción y salir. Entonces tú puedes hoy usar tu testimonio para hacer inspiración y ya como lo tome la gente es otra cosa, porque la gente lo puede tomar con envidia, con juicio, con crítica, para inspirarse. Eso ya no depende de ti. Como decimos aquí siempre, aquí no damos consejos. Contamos nuestro proceso porque todos estamos improvisando yo ahora con Jesús y quizás tú te puedas inspirar en este proceso y en esta historia que todavía tiene mucho por escribirse. Pero realmente si yo te puedo decir algo hoy es que al final del día des gracias por lo que has vivido y que valores la vida, que aproveches la vida, que si hoy estás viendo esto, no es casualidad. La vida está llena de oportunidades para que empezar a cambiar nuestro enfoque. Desde la neurociencia, tú no puedes tener en el mismo momento un pensamiento de fe y un pensamiento de miedo. No se puede. Entonces empieza a cambiar el miedo por la fe, porque al final son lo mismo. Ambos son como la esperanza de que algo no ha pasado. Al final del día, ambos son lo mismo. Simplemente que tú puedes decidir hoy desde qué manera, desde qué perspectiva operar en tu vida, porque eso también te va a dar un resultado. Si es que tú hoy decides hacer las cosas desde la fe, eso va a ir directamente a influenciar tus pensamientos, tus emociones, tus acciones y por ende tus resultados. Si este capítulo te gustó, recuerda darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que tú creas que le puede servir. Gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo capítulo. Bye.